Hola, yo soy el profesor Felipe Argote y esto es Economía en 10 minutos o menos. Hoy quiero conversar con ustedes alrededor del tema del desempleo juvenil. Actualmente el desempleo oficial está en 9.5%. Sin embargo, el desempleo juvenil es superior al 30%. Adicionalmente, gran cantidad de los jóvenes empleados lo hacen en una situación de informalidad. Algunos especialistas en recursos humanos plantean que el problema es la educación, que existen los empleos, pero no existen las competencias por parte de los que quieren trabajar, que cuando se presentan un trabajo no tienen la formación suficiente. Miren, yo me gradué hace mucho tiempo y mi primer trabajo fue a principios de la década del 80 y en ese momento me pagaron $835 y cuando llegué a mi casa nadie se cayó de espalda por el espectacular salario que me estaban ofreciendo, porque ese era el salario. 40 años después, a un ingeniero, a una ingeniera se le ofrecen $700. Si en realidad se plantea, como dicen, que se debe a la falta de formación, yo no soy especialista en recursos humanos, pero sí soy economista y sé perfectamente que cuando hay escasez los precios suben. O sea, que si no hay formación educativa, aquellos que la logran, aquellos que estudian, que tienen un título universitario, deberían al contrario tener unos salarios espectaculares y estarían los headhunters afuera de las graduaciones tratando de ver a quién se llevan para su empresa. No es posible entonces que un abogado que se pasó 5 años estudiando derecho en la universidad o un periodista o una periodista se le ofrezcan $500 de salario, y no solamente se lo ofrecen, sino que en el listado de salario mínimo firmado por los representantes de las empresas privadas, de los gremios de empresas privadas y de los gremios sindicales, se establezca que el salario mínimo de un abogado y de un periodista debe ser de $500. 40 años después. Entonces aquí hay un problema grave en la estructura del empleo. Yo le voy a explicar por qué. El Estado en el último periodo, los últimos 4 gobiernos mínimamente, en vez de aprovechar el gran crecimiento económico del país, en donde el Producto Interno Bruto por persona se multiplicó por 4, lo que hizo fue reducir beneficios para que los trabajadores profesionales y no profesionales aceptaran menos salario a partir de menos prestaciones. ¿Cómo así? Aquí tenemos 8,000 trabajadores de deliveries, de entregas, tenemos 5 o 6,000 trabajadores de Uber que no reciben 13º mes, que no reciben vacaciones, que no están pagando seguro social y por tanto cuando ya no se puedan subir en la moto pues se irán a 120 a los 65. ¿Por qué? Porque las empresas dicen que son socios para no pagarle prestaciones, pero como al no pagarles prestaciones tienes mayor cantidad de dinero disponible en el momento, lo aceptas porque necesitas vivir y tienes un ingreso inmediato. Al hacer eso, lo que hace es deprimir los salarios. Al establecer una mesa de salario mínimo, lo que hacen es un control de precio de salario en donde el salario queda más bien bajo en lugar de alto. En una reunión de ejecutivos de empresa, un especialista en logística planteaba que a corto plazo íbamos a necesitar 20,000 profesionales en logística y que no iba a haber suficiente. Y yo le pregunté y no me supo contestar. Si eso es así, ¿por qué le están ofreciendo $700 a alguien que se gradúa de logística? Yo conozco un caso cercano de alguien que trabajaba en un banco, ganaba $2,000, pero su sueño era trabajar en logística.
Así que se fue a la universidad, estudió logística, se fue a Europa, estudió una maestría en logística, regresó a Panamá y está trabajando en un banco. Porque en logística se le ofrecían $700. Y ella dice, yo no puedo vivir con ese salario. Entonces hay un problema en la estructura salarial que no se define en función de que el Estado te ponga cada uno cuánto te va a pagar. Eso se define en tanto se elimine el control de precios de salario. Y efectivamente, si yo tuviera que contratar un abogado que no lo necesito a tiempo completo en la empresa, nunca se me hubiera ocurrido que le pueda pagar $500. Pero como seguramente el especialista en recursos humanos llegará a ir no, es que usted lo que debe pagar es 500, porque aquí está escrito y firmado por el CONEP y por los sindicatos y por el gobierno. Entonces eso es lo que en parte deprime el salario, en parte el permiso, la permisibilidad del Estado de aceptar que empresas grandes no paguen seguro social, lo cual hace fomentar la informalidad. Es lo que determina, primero, que no haya empleos, que haya un gran nivel de desempleo y que los empleos que existan sean muy mal pagados. Una política estatal de fomento del empleo también tiene que ver con el asunto del seguro social. Y eso tiene un gran peso en el desempleo juvenil. Si tú tienes una gran cantidad de trabajadores de 65, 20%, por ejemplo, de los educadores están jubilados. Tenemos en los sectores públicos exministras, exdirectores del seguro, exrectores de la universidad, ocupando plazas de trabajo en el sector público, a pesar de que se jubilaron con $2.500. Tenemos jubilados de la policía que ganaban $7.000, se jubilaron con su último salario subsidiado por nosotros y nuestros impuestos, porque eran policías, y yo entiendo que pues tomaban mucho riesgo, pero no que al día siguiente estén cobrando $7.000 en una institución del Estado, cobrando 2 salarios. Rectoras que ganan $12.000 y cobran jubilación. Director de la autoridad del canal con ingreso de $25.000 que recibe una jubilación. Pero eso hace la pésima estructura de las jubilaciones, hace que haya un sector que se quede trabajando porque es muy cómodo, pero la gran mayoría, incluyendo ese 20% de educadores, que se tiene que quedar porque no se puede vivir dignamente con ese nivel de seguro social, de jubilación. Entonces se ven obligados. Un educador, por ejemplo, que ganaba $600 hace 10 años, hoy gana $1.500, pero hace 10 años se jubiló, ahora tiene 70 años. Si se retira, no le van a dar la jubilación sobre los $1.500 que gana, a pesar de que cotizó 10 años adicionales. No, se le van a quedar sobre el salario con lo cual se jubiló. O sea que después de trabajar toda su vida, se convierte en pobre. Como nadie quiere convertirse en pobre, se va a quedar trabajando hasta el último día. Esa estructura del seguro social en donde nadie recibe aumento y en donde el Estado panameño es el que menos invierte. Mire, en Uruguay se subió la edad de jubilación porque el Estado está dando 10% del Producto Interno Bruto para las jubilaciones. Aquí, si fueran 10% del Producto Interno Bruto, serían $7.300 millones. Pero lo que abona el Estado a las jubilaciones son 140 millones solamente. Entonces, al no poder separarse esa gran cantidad de gente, la mayoría porque no le va a alcanzar y la minoría porque tiene 2 salarios, los jóvenes no pueden entrar a trabajar. Entonces se necesita una política del seguro social que la gente se incentive en retirarse y no a la inversa, que es lo que se quiere, que hacer que te quedes 5 años más, lo cual va a hacer que los jóvenes no tengan trabajo. O sea que un profesional panameño, una graduada, un graduado, no debe ganar menos de $1.500 para iniciar. Porque de lo contrario sucede lo que está pasando ahora, que los jóvenes se tienen que quedar viviendo con sus padres y no pueden comprarse su propia casa con los pésimos salarios que están recibiendo. Y eso se logra con una política estatal en donde, entre otras cosas, se obliga a que las empresas paguen todas las prestaciones laborales, y por otro lado, que los adultos mayores se retiren con el incentivo de una vida digna, con un ajuste de sus pensiones cada cierto tiempo, y que los jóvenes con ideas nuevas, con más conocimientos tecnológicos,
ocupen posiciones y ganen experiencia. Eso es posible con una estrategia país, pero no se puede lograr si solamente hay anarquía y el Estado sigue fomentando aquello de que las grandes empresas no paguen seguro social, no paguen vacaciones, no paguen 13º mes y fomenten la informalidad. Yo soy Felipe Argote y esto es Economía en 10 minutos o menos. ¿Por qué somos países pobres? El carbón y el acero que requerían para su producción. En marzo de 1492, los reyes católicos establecen el decreto de Granada. ¿Cuál es la razón de este milagro? Aumento del desempleo, hambre, miseria, es lo que nos espera en este país. Daremos una vuelta por el mundo. Algunos economistas, pero sobre todo algunos wannabe economistas, hoy hemos venido aquí para ver cómo anda la economía aquí en Europa. No tomaron en cuenta que en ese momento los precios estaban extraordinariamente altos. Actualmente ya está inundado. Los papeles de Panamá, el seguro social va a colapsar. Los países más ricos no son necesariamente los más grandes. La economía le pasará por encima como si fuera un tsunami.